Imagina un lugar donde el poder y la riqueza se mezclan con la fragilidad humana. En una mansión llena de lujo y ostentación, un grito rompe la calma, cambiando para siempre el destino de todos los involucrados. Lo que parecía ser solo otro día en un hogar millonario, se convierte en el inicio de una historia que desafía las expectativas y pone a prueba la verdadera naturaleza de las personas. Una mujer humilde, casi invisible para muchos, se convierte en la heroína inesperada en una situación que nunca imaginó vivir. Si te gustan este tipo de historias, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días, y si te gusta esta historia, deja tu like y cuéntanos desde qué lugar nos escuchas y qué hora es allá. En la mansión más lujosa de la ciudad, nadie podía imaginar que el silencio dorado de esa mañana sería interrumpido por un grito que lo cambiaría todo. El hijo del multimillonario, un niño de solo 4 años, cayó inconsciente ante los ojos de su padre y su equipo. El corazón de la casa se detuvo por completo. Los segundos parecieron una eternidad. Mientras los empleados y los guardias permanecían paralizados, solo una persona se movió con valentía. Carmen, la humilde limpiadora, con lágrimas en los ojos y sin pensar en las consecuencias, tomó al niño en sus brazos y salió corriendo desesperada hacia el hospital. Detrás de ella, el millonario, acostumbrado a controlar el mundo con su voz firme y su imponente presencia, corría por primera vez sin saber qué hacer. Lo que nadie podía prever era que este simple acto, impulsado por el instinto y el amor, cambiaría para siempre la vida de esa mujer y del hombre más poderoso de la ciudad. La mansión, un palacio de mármol en el que cada detalle había sido cuidadosamente diseñado para reflejar poder y riqueza, se convirtió en el escenario de una escena aterradora. El pequeño Marcos, tan lleno de vida y energía hasta minutos antes, ahora yacía en silencio, su cuerpo inerte. Juan, el padre millonario, miraba incrédulo, con el rostro marcado por el miedo y la impotencia. Su corazón, endurecido por años de negocios, pérdidas y fracasos, casi se detuvo ante la angustiante escena. Los sirvientes se miraban entre sí, dudando entre correr a ayudar o esperar órdenes, paralizados por el miedo y la jerarquía. Pero Carmen, la limpiadora que siempre pasaba desapercibida, no dudó ni un segundo. El instinto maternal se despertó con una fuerza arrolladora, más fuerte que cualquier temor a perder su empleo o las consecuencias de sus acciones. En cuestión de segundos, Carmen ya estaba con el niño en sus brazos. El peso de su pequeño cuerpo era insignificante en comparación con la tremenda responsabilidad que ahora recaía sobre ella. Cada paso que daba resonaba en el suelo de mármol. Cada golpe de sus zapatos era un recordatorio de la desesperación, de la valentía, pero también de la tremenda carga que llevaba. Juan, que tenía el poder de mover empresas y hasta gobiernos, observaba la escena sin poder reaccionar. Por un momento se sintió completamente pequeño e impotente. Estaba acostumbrado a manejar todo a su alrededor con una mirada, a controlar los hilos de su vida con su voluntad, pero ahora, ante esa mujer, se encontraba sin respuestas, sin dirección. Solo cuando se dio cuenta de que su hijo estaba en los brazos de Carmen, corrió tras ella con una urgencia que no había sentido en años. Una urgencia que no nacía del control, sino de la pura necesidad de salvar a su hijo. Mientras corrían hacia el hospital, el sonido de las sirenas parecía mezclarse con el latido acelerado del corazón de Carmen. Cada respiración que daba, cada segundo que pasaba con el niño en sus brazos, era una lucha interna para mantener la calma. En su mente recordaba a su propia hija perdida años atrás, víctima de una enfermedad que no pudo ser tratada a tiempo. Ese recuerdo tan doloroso se convirtió en la fuerza que la empujaba a no rendirse, a no permitir que otro niño
aunque no fuera suyo, sufriera la misma suerte. Y así, en medio del miedo, el dolor y la desesperación, el destino comenzó a reescribirse. El hospital estaba en completo caos cuando llegaron. Las puertas se abrieron de golpe y el personal médico corrió en dirección a ellos. Carmen, con el niño en sus brazos, estaba fuera de sí, pero mantenía la calma lo mejor que podía. Sabía que tenía que ser fuerte, que su único propósito en ese momento era asegurarse de que el pequeño Marcos pudiera seguir respirando. El hospital, tan frío y impersonal en otros días, se volvió el único refugio posible. Juan se quedó atrás, mirando cómo los médicos tomaban a su hijo y lo llevaban a una sala de urgencias. Por primera vez, no sabía qué hacer. No podía controlar nada. Estaba acostumbrado a dar órdenes, a ser el centro de atención, el hombre que solucionaba cualquier problema con dinero y poder. Pero ahora se sentía pequeño, impotente. En ese momento fue cuando realmente comprendió que, por más que tuviera todo el dinero del mundo, había cosas que ni él ni su fortuna podían controlar. Carmen, mientras tanto, estaba en el pasillo, temblando de pies a cabeza. Sus manos seguían temblando, pero no era por el cansancio de cargar al niño, sino por la tensión de lo que acababa de hacer. La preocupación por el pequeño Marcos la consumía, y el miedo a las consecuencias de sus actos la hacía sentir que la tierra bajo sus pies podía desmoronarse en cualquier momento. Pero, por alguna razón, no sentía arrepentimiento. Lo único que sentía era la necesidad de haber hecho lo correcto, y eso le daba la fuerza para quedarse ahí, esperando noticias. El tiempo pasó lentamente. Juan, al igual que Carmen, se quedó inmóvil, esperando. Cada minuto era como una eternidad. Los médicos no daban señales de salir, y eso solo incrementaba la ansiedad de todos los presentes. La mansión que había sido el centro de su vida, su empresa, su poder, todo eso ahora parecía distante, irrelevante. En ese instante, lo único que importaba era la vida de su hijo. Después de lo que pareció una eternidad, el médico salió de la sala de urgencias. La expresión en su rostro era seria, pero en sus ojos había una leve señal de alivio. «Está estable», dijo el médico, y la sala pareció resoplar al unísono. «Necesitamos mantenerlo en observación, pero lo más probable es que se recupere completamente». Las palabras del médico fueron un bálsamo para el alma de Juan, que se permitió respirar nuevamente. La noticia de que su hijo estaba fuera de peligro hizo que su cuerpo dejara de temblar, aunque las emociones seguían a flor de piel. Carmen, que había estado en el pasillo todo ese tiempo, se acercó lentamente a Juan, quien todavía estaba en estado de shock. El hombre que había dominado el mundo con su dinero y su influencia ahora estaba de pie, completamente vulnerable, frente a una mujer que en su vida había sido más que un rostro anónimo en el servicio doméstico de su casa. «Gracias», dijo Juan, con la voz quebrada pero sincera. Carmen, que se había mantenido fuerte durante todo el tiempo, ahora sentía que sus fuerzas se desmoronaban. No sabía qué responder, no sabía cómo hacerlo, pero, sin pensarlo, abrazó a Juan. Un abrazo que fue más por él que por ella. En ese abrazo, la historia de ambos cambió para siempre. El tiempo pasó, y poco a poco, la vida en el hospital volvió a la normalidad. Marcos, el niño, se recuperaba bien, y Carmen se mantenía a su lado, ayudando en todo lo que podía. Juan, por su parte, volvía a la mansión cada vez que podía, pero algo había cambiado en él. Ya no era el hombre frío y distante de antes. Ahora se veía profundamente afectado por lo que había vivido, por lo que Carmen había hecho por su hijo. Un día, mientras Carmen estaba limpiando una de las salas del hospital, Juan apareció. Su rostro reflejaba cansancio, pero también un cambio interno. «¿Cómo está?», preguntó, como si ya no fuera el dueño de una empresa, sino un hombre más vulnerable.
buscando respuestas en alguien a quien nunca antes había considerado más que una simple trabajadora. «Está bien, ya casi sale», respondió Carmen, sin dejar de barrer el suelo. No era necesario dar detalles. Carmen había estado allí cada minuto, cada segundo, y sabía que todo había salido bien gracias a su intervención. Pero Juan no se conformó con esa respuesta. Se acercó a ella, con el rostro serio, pero con un aire de gratitud que jamás había mostrado antes. «Te debo mucho», dijo, en voz baja, mirándola directamente a los ojos. Carmen lo miró sin comprender. «No me debes nada», respondió, aunque sabía que había hecho algo trascendental, algo que iba más allá de lo que esperaba de sí misma. «Lo hice porque tenía que hacerlo». Juan, sin embargo, insistió. «Lo que hiciste por mi hijo, lo que hiciste por mí, no lo olvido. Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, solo tienes que pedírmelo. No quiero que pienses que todo esto fue solo una casualidad o algo que se puede olvidar». Carmen lo miró por un largo rato, con una mezcla de sorpresa y confusión. No estaba acostumbrada a ser tratada de esa manera. «Lo único que quiero es que tu hijo esté bien», respondió, con la voz firme y clara. Un silencio pesado quedó entre ellos, como si ambos estuvieran pesando las palabras que acababan de decir. Pero por primera vez, Carmen no se sintió invisible ni pequeña. Estaba siendo vista, realmente vista, por el hombre que, hasta hacía poco, parecía no tener ojos para nada, más que para su propio mundo. El día de la alta de Marcos llegó. El niño ya estaba completamente fuera de peligro, y la familia, aunque aún con algunas tensiones, se sentía aliviada. Carmen, como siempre, estuvo a su lado, pero ya no era la misma. Sabía que, aunque las cosas no cambiarían de inmediato, algo dentro de ella había comenzado a transformarse. Juan, mientras tanto, había pasado de ser el hombre arrogante y calculador a alguien dispuesto a reconocer sus errores, y más importante aún, a mostrar gratitud. No era un cambio fácil para él, pero las circunstancias lo habían llevado a un punto de inflexión. «Gracias, Carmen. Sin ti, no sé qué habría hecho», le dijo, mientras ella lo miraba con una sonrisa suave. «Solo hice lo que debía hacer», respondió ella, pero en su corazón sabía que esas palabras no eran solo para él. Era su propia forma de recordarse a sí misma que su valentía no pasaba desapercibida. Con el tiempo, la relación entre Carmen y Juan cambió. Ya no era solo la empleada en la mansión y el patrón distante. Había algo más en el aire: respeto, gratitud y un entendimiento mutuo que ninguno de los dos había esperado. Carmen continuó trabajando en la mansión, pero ya no era la misma mujer que había llegado allí. Ahora sabía que el valor de una persona no se medía por el lugar donde trabajaba ni por el dinero que tenía, sino por lo que estaba dispuesta a hacer por los demás, sin importar las consecuencias. En el fondo, ambos sabían que sus vidas nunca volverían a ser las mismas. La historia que habían vivido juntos, tan dramática y llena de giros inesperados, los había marcado de una manera que no podían borrar, y, aunque sus caminos nunca serían fáciles, sabían que, al menos en ese momento, habían encontrado algo que los unía de una forma inquebrantable: la capacidad de elegir, de hacer lo correcto, incluso cuando el mundo parecía estar en contra de ellos. Gracias por escuchar hasta aquí. Si te ha gustado este relato, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos para el Alma. Publicamos 2 videos todos los días. Deja un like y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora es allá. Nos encantaría saber de ti.